Pues un saludo a todos. Estamos aquí en nuestro grupo de WhatsApp, nuestra iglesia del Padre y del Hijo, que tenemos en WhatsApp. Y hoy creo que es el día 25. Efectivamente, 25 de marzo del 2024, pues voy a tener el debate con una persona que se llama Alex. Él es unicitario, es decir, es de los que enseñan que el Dios Padre es Jesús, que Jesús es el Dios Padre, que solamente hay un Dios y que este único Dios verdadero es el Señor Jesucristo. Esto es lo que enseña esta religión, que son los unicitarios. Se les conoce también como los de la unicidad, se les conoce también como los del solo Jesús. Y hoy pues voy a tener este debate, va a ser un debate educado, para mostrar la verdad, para debatir en base evidentemente a las Sagradas Escrituras, con esta persona llamado Alex. Así que bueno, en primer lugar me voy a presentar, pues yo soy Tito Martínez, de España. Tengo 62 años, llevo 42 años estudiando las Sagradas Escrituras, he hecho muchos estudios bíblicos, muchísimas miles de charlas bíblicas, decenas de libros en papel que están publicados, libros de doctrina cristiana, publicados en Amazon en formato de papel, por si a alguien les interesa comprar alguno, y los doy también gratuitamente desde mi sitio web, las 21 tesis de tito.com. Entonces, vamos a comenzar este debate. El debate va a ser con el siguiente formato. Van a ser mensajes en audio de 3 minutos cada uno. 3 minutos cada uno. Seguidamente, el contrincante va a escuchar ese mensaje del contrincante, lo va a escuchar y lo responde. Así de sencillo va a ser el formato, bien simple. Mensajes de no más de 3 minutos cada uno. Y cuando terminemos de hablar, hay que decir paso palabra. Esto que no se olvide. Paso palabra para saber decirlo, pero en audio y por escrito. Escribir aquí en el grupo, escribir paso palabra para saber yo cuándo ha terminado el contrincante. Entonces, cuando él termine de hablar, pues yo escucho el mensaje y le respondo. ¿De acuerdo? De modo que comenzamos pues el debate. Bueno, comienzo este compartimiento de la palabra con el tema si Jesús es el Padre celestial, sí o no. Bueno, ese es el tema principal. Bueno, en mi postura bíblica, no teniendo en cuenta los años que he compartido en el Señor, porque eso está de más decirlo, sino lo que yo he recibido de parte del Señor en cuanto a la doctrina que he aprendido de la palabra. Lo siguiente, nosotros creemos que hay un único Dios, que es la palabra monoteísta, o le pueden llamar unicitario. Nosotros creemos en la calidad de único. La palabra monoteísmo quiere decir mono, es una palabra griega, uno. La palabra teo quiere decir Dios, la creencia en un único Dios. Entonces nosotros como monoteístas, como creencia en un único Dios, nos basamos en un texto bíblico base que es Deuteronomio 6:4. Esa es la base de nuestra creencia, tanto para el judaísmo y también para el pentecostalismo. Es la misma doctrina, es el mismo mandamiento. El gran mandamiento, o sea, para los judíos y para todo el mundo, para todo el planeta. Es para el que lo crea. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Este es el gran mandamiento. Este gran mandamiento tiene algo, que los católicos lo mocharon por la mitad y colocaron en los afiches, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente. Ese lo mocharon. ¿Por qué lo mocharon? Porque ese mandamiento declara que Dios es único. Pero como la Iglesia Universal no le conviene que la gente del mundo sepa que Él es, oye, el gran mandamiento es que Dios es uno. Eso está también en San Marcos 12:29, donde aparece amarás tu Dios, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y lo amarás con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el gran mandamiento, que Dios es uno y a ese uno hay que amarlo. Pero los católicos lo mocharon, lo presentan al mundo para no poder conocer la verdad que Dios es único. Nosotros no creemos en un politeísmo ni en un panteísmo y tampoco un diteísmo de creencia de dos dioses, que está que Dios el Padre y Dios el Hijo, no. Nosotros creemos que Dios es uno solo y que ese mismo Dios que está en la eternidad se manifestó en carne, conforme a Isaías 35:4. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces el Señor vino en calidad de humano, se humanó y vino a salvarnos por medio de la cruz del Calvario.
Entonces, mis hermanos, el tiempo es muy corto, de 3 minutos, pero sí hay que cumplir las reglas. Nosotros creemos que Dios es espíritu, que ese Ruach Codes, Espíritu Santo, que es incorpóreo, se hizo humano para derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no había expiación del pecado. Entonces Él vino y se humano para salvar. Pero es el mismo Dios manifestado en carne, conforme a Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, no dice el Hijo, sino Dios fue manifestado en carne. Tú dices que eres monoteísta. El monoteísmo consiste en enseñar que solo existe un Dios solitario, que ya no hay más dioses. Bueno, pues eso es falso. La Biblia jamás enseña el monoteísmo. Si solamente existiera un Dios, entonces a Jesús nunca se le llamaría Dios en la Biblia. Si solo existiera un Dios, pues a los ángeles nunca se le llamaría dioses. Y en la Biblia a los ángeles se le llama dioses. Por lo tanto, enseñar que solamente existe un Dios, pues es mentira, es totalmente antibíblico. Bueno, después has citado Deuteronomio 6:3, la famosa Shema hebrea. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Ahí no dice que solo exista un Dios. Ahí lo que dice es que ese Señor Jehová es único. Es decir, no hay otro como Él. Él es el más grande de todos los dioses, porque ahí ese Jehová se refiere solamente al Padre Celestial. El propio Jesús citó ese pasaje, citó la Shema hebrea para referirse ¿a quién? Al Padre, no a Jesús. Ese Dios Padre, pues claro que es único, porque tenemos un Dios supremo, uno, no 2, ni 20, ni 80. Tenemos un Dios supremo que es el Padre Celestial, Él es único en el sentido de que es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, así de sencillo. Ahí no está diciendo por ninguna parte de la Shema que solo exista un Dios solitario. La Biblia habla de muchos dioses que son los hijos de Dios, y también a los ángeles se les llama dioses en la Biblia. Entonces lo que dice el gran mandamiento, la Shema hebrea, es que el Dios Padre es único, el Padre Celestial. Ahí no está hablando de Jesús por ninguna parte. Jesús simplemente es el Hijo de Dios, es un segundo Dios, el cual está subordinado al Padre. Por lo tanto, es totalmente ridículo, es totalmente estúpido decir y diabólico decir que el Dios Padre es Cristo. ¿Cómo va a ser el Dios Padre Cristo si fue el Dios Padre el quien envió a Cristo a la tierra? ¿Cómo van a ser el mismo Dios? Si el Dios Padre es el que envía y Jesús es el enviado del Padre, el Mesías. Como dijo Jesús, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo. Y luego dice, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. ¿Lo ves? Ahí no dice que el único Dios verdadero sea Jesús. No, dice que el único Dios verdadero es el Padre Celestial y Jesús es el enviado del único Dios verdadero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, está hablando de Dios. Para tener la vida eterna tenemos que tener este conocimiento. El Padre como el único Dios verdadero y Jesús como el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David. El Mesías, el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Y ese conocimiento lo rechazan todos los que se hacen llamar unicitarios. Y resulta que Jesús dijo que para tener la vida eterna tenemos que tener ese doble conocimiento. Jesús dijo, dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿A quién se refiere? Pues al Dios Padre, al Dios Supremo. Hay que amarle sobre todas las cosas. No está hablando de ningún falso Dios trino, ni por supuesto está mencionando a Jesús. No se refiere al Señor Jesús. Jesús no es ese Dios único, al que tengamos que amar con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón. No, es el Padre Celestial, lo dijo Jesús, el único Dios verdadero, en el sentido de que es el Dios supremo, eso es lo que significa la palabra único. Bueno, luego Alex ha citado el pasaje de 1 Timoteo, el misterio de piedad, Dios fue manifestado en carne, y ahí dice él, no, ahí lo ves, el Dios Padre fue el que vino a la tierra, el que se manifestó en carne. Mentira, falso. Primero porque en ningún manuscrito griego aparece la palabra Dios. Ninguno dice Dios fue manifestado en carne, eso lo dicen las malas traducciones, con la Reina Valera. Lo que dice el texto griego es, grande es el misterio de piedad, ¿quién fue manifestado en carne? ¿Quién fue manifestado en carne? Jesucristo, lo dijo el apóstol Juan en 1 de Juan. Jesucristo ha venido en carne y quien niega esto es un anticristo. Por lo tanto fue Jesucristo, no el Dios Padre, quien se manifestó en carne. Paso palabra. Bueno, entonces prosigo. Como Dios se manifestó en carne, porque la Biblia no relata Hijo Eterno, porque para Él venir Él mismo, porque la Biblia en Isaías 35:4 dice, Dios mismo vendrá, o sea, Dios mismo, ahí no dice, mandó el Hijo, que en la traducción en el Antiguo Testamento es clara y dice, Dios mismo vendrá. Él mismo dará señal, es aquí que la Virgen dará a luz, un hijo, y le llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, no el Hijo con nosotros. En la antigüedad habla es Dios mismo, yo mismo Jehová que hablo estaré presente.
Él mismo, yo Jehová, por lo tanto mi pueblo sabrá mi nombre no lo conocía. Por lo tanto mi pueblo sabrá mi nombre, he aquí yo mismo estaré presente. Entonces Dios se iba a manifestar, Dios iba a manifestar su nombre, Dios iba a estar con nosotros. Y cuando viene Cristo, dice la Biblia, en el mundo estaba hablando de Cristo y el mundo por él fue hecho. ¿Quién es el mundo? Dios. Entonces la Biblia no habla de que hay un segundo al rango, porque San Juan 1.1 dice en el principio el verbo era con Dios y este verbo era Dios. No dice era un Dios y está en D mayúscula. Hay un solo Dios verdadero y todo en el Antiguo Testamento aparece Dios con D mayúscula. Cuando se refiere a los ídolos, a los dioses de los ídolos está con D minúscula. En toda la Biblia es así, tanto en la hebrea como en la Reina Valera y cualquier traducción castellana. Entonces cuando el Juan 1.1 habla de la D. En el principio el verbo era Dios, el verbo era con Dios y este verbo era Dios. Y aquel verbo, o sea, que es Dios, fue hecho carne. En el mundo estaba, está hablando de Dios, y el mundo por él fue hecho. Ese que estaba en el pesebre, en pañales, era Dios manifestado en carne. El mismo que hizo el cielo y la tierra y el que te creó a ti, me creó a mí, y todas las cosas estaban en el pesebre. Dios fue manifestado en carne. Como título dijo, nuestro gran Dios y Salvador es un solo. Dios no conoce otro Dios, y Dios no conoce otro Dios. Entonces, Dios se manifestó en carne. O sea, en el Antiguo Testamento me muestra la Biblia es que Dios vino a salvar al hombre. Isaías 35:4 dice, fortalecer a las reyes endebles, Dios mismo vendrá y os salvará, Dios mismo. Isaías 52:6 dice, por lo tanto mi pueblo sabrá mi nombre, he aquí que yo mismo que hablo estaré presente. ¿Cuándo se hizo presente? ¿En qué momento de la historia? Cuando Cristo llegó a Galilea, cuando él caminó por Capernaum, por Belén, por todas las partes, es Dios presente. Ahí estaba Dios presente. El nombre de Jesús quiere decir Dios Salvador. O sea, representándole que Él es el mismo Dios. En el mundo estaba, dice Juan, y el mundo por Él fue hecho. Pero la Biblia no dice que el mundo fue hecho por el Hijo. Eso da a entender claramente que el que hizo el cielo y la tierra es Dios. Es el mismo que estaba en Galilea, que estaba en Capernaum, el mismo que enfrentó a los fariseos. Ese es el mismo Dios de la Biblia. Entonces, ya completé los 3 minutos. Bueno, veo que es que no te enteras absolutamente nada de lo que digo en este debate, muchacho. O sea, te he dicho que la palabra Dios, y compruébalo tú mismo, que no se encuentra en ningún manuscrito griego de 1 Timoteo. Eso solamente viene en la mala versión esta de la Reina Valera. Los textos griegos dicen quién fue manifestado en carne. Y la pregunta es, ¿quién fue manifestado en carne? La respuesta la tenemos en primera de Juan, lo dijo el apóstol Juan. Fue Jesucristo quien vino en carne. El verbo Cristo fue quien vino en carne, no el Padre Celestial. Así que deja de repetir constantemente la misma mentira de que fue el Dios Padre quien se manifestó en carne, que eso es diabólico, eso es falso. Fue el Señor Jesucristo quien vino en carne. Pablo nunca dijo que Dios el Padre vino en carne. Bueno, después has citado Isaías 35:4, Dios mismo os vendrá y os salvará. Pues claro, ese Señor Jehová que era Jesús, no era el Padre Celestial, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, lo dice la Biblia. ¿Quién era entonces el Dios, el Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, era visto por los seres humanos? Era el segundo Jehová, que era Cristo. No era el Padre Celestial, porque, repito, la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás. Y sin embargo a ese Jehová, ese Señor Jehová sí que le vieron. Por lo tanto, cuando dice ese texto de Isaías, Dios mismo vendrá y os salvará, pues se refería al segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo. Él fue quien se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues claro, dice Dios con nosotros, este Señor Jehová, que es Cristo, estaba con nosotros, así de sencillo, en forma de hombre. El segundo Jehová, que es Cristo, pero claro, como todavía no te has enterado tú, no conoces la Biblia, que la Biblia habla bien clarito de dos Jehovás, dos. El Jehová Supremo, que es el Padre, a quien ningún ser humano vio jamás. Y el segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo, el cual era el que se aparecía a los seres humanos. Por lo tanto, si al Dios Padre nadie le vio jamás, ¿cómo va a ser el Dios Padre ese Señor Jehová que se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento? Es imposible. Es mentira decir que era el Dios Padre, que era el Dios Padre el que se haría carne, el que se haría hombre, el que vendría. Dios mismo vendrá y os salvará, refiriéndose al Señor Jesucristo, no al Padre Celestial. Si Cristo cuando estaba en la tierra, Él estaba en la tierra y el Padre estaba en el cielo. En el cielo, ¿cómo el Padre va a ser Cristo? A ver, piensa un poquito, muchacho. ¿Cómo el Padre va a ser Jesús? Si el Padre estaba en el cielo, Jesús le oraba a su Padre que está en el cielo y Jesús estaba en la tierra. Por lo tanto, ¿cómo van a ser el mismo?
¿Cómo el Padre va a ser el Hijo y el Hijo va a ser el Padre? Piensa un poquito. No, luego has citado Juan 1.1, el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Esa es la correcta traducción. Pues claro, el verbo era Dios. No dice que fuera el verbo el Dios. Dice el verbo era Dios, pues claro, un ser poderoso, era Cristo, un ser poderoso. Claramente Juan 1.1 está mencionando a los dos dioses que se enseñan en la Biblia. El verbo se le llama Dios y luego habla que estaba, dice que estaba con el Dios, con el Padre. Estaba con el Dios, ¿lo ves? Se mencionan a los dos. El verbo, que es un Dios, y estaba con el Dios, con su Padre Celestial, así de sencillo. Eso es lo que enseña Juan 1.1. Juan 1.1 lo que enseña, y el verso 3, Juan 1.3, que todo fue hecho por medio. Eso es lo que dice el texto griego, por medio del verbo. Pero el creador supremo era el Padre, él fue quien decidió crear el universo y lo hizo por medio de su Hijo, por medio del verbo, así de sencillo. Cristo no fue quien decidió crear el universo, quien decidió crearlo por su voluntad fue hecha. Todas las cosas fue por el Padre. Y lo creó por medio de Jesús. Jesús es el mediador, él no es el creador supremo. Bueno, acá hablando lo que dice el hermano, él dice que hay dos dioses, pero la Biblia dice claramente que hay un solo Elohim. Elohim está en el hebreo, estamos hablando en lenguaje hebreo. Lo que pasa es que aquí en la castellana, en la 60, aparece Dios, pero en el principio creó Elohim. Entonces, hablemos en el lenguaje ese, si vamos a hablar lenguaje en hebreo. Elohim creó los cielos y la tierra. Cuando habla de que, oye Israel, Elohim, nuestro Elohim es único. Hay un solo Elohim, no hay dos Elohim, hay un solo Elohim. Entonces hay que entender que si Dios dijo que hay un solo Elohim, que Él es único Elohim, bueno, Él es único. Entonces no es que hay dos subordinados, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo es el Todopoderoso, no dice un Todopoderoso. Si miramos en Apocalipsis, si no estoy mal, en 7:14, dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. No dice un Todopoderoso. Mire que Jehová, Elohim en el Antiguo Testamento dice, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Lo dijo el Todopoderoso. Soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. No hay dos Todopoderosos, hay un solo, el Todopoderoso. Está nombrando un singular, pronombre personal. Él, no un Todopoderoso. Entonces, la Biblia manifiesta y declara que hay un solo Elohim, un solo Dios. Entonces, ese Elohim que hizo la tierra fue el que estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, hablando de Cristo. Dios fue manifestado en carne. Bueno, entonces sigo diciendo, no es que yo me he ocupado, téngame paciencia, porque de todos modos, como no tengo tanto el espacio así, entonces me conecto al rato. Discúlpenme por eso, el tiempo está pasando, me falta minuto 20. Bueno, entonces mis queridos hermanos, la Biblia sí manifiesta que hay un solo Dios. O sea, eso no lo manifiesto yo. Esa es la creencia judía. Para un rabino, un judío, no hay más que un Dios, solamente un Dios. Entonces ellos son los que están centrados. Nosotros tenemos que seguir los pasos porque el fundamento que fue puesto fue por sobre los profetas. O sea, y la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. O sea, ellos están lo que están fundamentados en el fundamento son ellos. Nosotros tenemos que seguir también las pisadas de lo que ellos aprendieron de Dios, porque a ellos se les dio el conocimiento y a ellos se les dieron las tablas de la ley. A ellos se les dieron el mandamiento, a ellos se les dieron todo lo que Jesús mandó, se lo dieron a ellos. Nosotros tenemos que creer lo que Dios le dio a ellos. Si ellos creen en un solo Dios y son monoteístas, ellos no son politeístas. El Islam es monoteísta, cree en un único Dios, no cree que está el Padre y el Hijo son dos dioses, no. Ni los musulmanes, ni tampoco los judíos creen. Son las únicas religiones del mundo que son monoteístas, las únicas. Todas creen en dos, en tres, en cuatro, en cinco, por eso se le llama politeísmo. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo. Entonces entendamos que hay un solo Dios, esa es la base. Si hay otro Dios, ese Dios no existe. Delante de Dios no es Dios. Bueno, vuelves a repetir la misma mentira, que la Biblia dice que solamente hay un Dios, un Elohim. Que no, hombre, que ya te lo he dicho, que la Biblia enseña bien claro que hay muchos dioses, incluso a los ángeles. A los ángeles en la Biblia se les llama dioses. Por lo tanto, ¿cómo va a existir solo un Dios si a los ángeles se les llama dioses? A Jesús en la Biblia se le llama Dios también, que es un título, que significa poderoso. Se llama Dios. Por lo tanto, ¿cómo solo va a existir un Dios? ¿Entiendes o no? Que eso es una mentira tremenda del diablo, decir que solo existe un Dios. El monoteísmo, que la Biblia nunca habla del monoteísmo, habla del enoteísmo, que es muy diferente. El monoteísmo no existe en la Biblia.
El monoteísmo es creer que solo existe un Dios solitario. Eso es mentira, eso es diabólico. Eso es falso porque nunca enseña la Biblia que solo exista un Dios. Lo que dice la Biblia es que hay un Dios único, único, que significa supremo. Único, el único Dios verdadero, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el Dios de dioses, que es el Padre celestial. Y Jesús es un segundo Dios. Es el segundo Jehová mencionado bien clarito en la Biblia, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como te he dicho en mis anteriores audios, pero no te has enterado. Hay dos Jehovás, uno que es el Jehová supremo, el invisible, el Padre, a quien ningún ser humano vio jamás, y un segundo Jehová que era quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como se apareció a Adán y Eva en el Edén, se apareció a Abraham en el encinar de Manré, se apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara, ¿lo entiendes? Pero al Padre nadie le vio jamás. A ver, ¿entiendes algo tan simple como esto, sí o no? El Padre, el Dios Padre, no es ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, porque al Padre nadie le vio jamás. Oye, ¿entiendes algo tan simple como esto o no? La semana, te lo vuelvo a repetir, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, nuestro Elohim, es uno, es único, que se refiere únicamente al Padre, que Jesús citó la Semá, que tú no sabías, que Jesús también citó la Semá. ¿Y quién dijo que era ese Dios único? El Padre Celestial, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Lo entiendes o no? Ese Dios único de la Semá, que no es Jesús, muchacho, que no te enteras de nada. Que no es Jesús, es el Padre Celestial, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Bueno, eso también que has dicho es mentira. En el Apocalipsis a Jesús nunca se le llama el Todopoderoso. El Todopoderoso es el Padre Celestial. A Jesús se le diferencia del Dios Todopoderoso siempre en el Apocalipsis. A Jesús se le llama el Cordero en el Apocalipsis. Y el Dios Padre es el Dios Todopoderoso. Vale, luego dices, no, solamente existe un Todopoderoso, no hay dos Todopoderosos, ¿cómo que no? Jesús también es un Dios todopoderoso, pero que está subordinado al Todopoderoso Supremo. ¿De dónde sacas esa tontería de que no pueden existir dos todopoderosos? ¿Cómo que no? El Padre es el Todopoderoso Supremo y el Hijo Cristo también es un Dios todopoderoso porque todo el poder le fue dado en el cielo y la tierra. Mateo 28, 18. Hay rabinos judíos, pero que son falsos maestros, no creen ni en la Biblia, ni en su propia Biblia. Han sido engañados por la mentira satánica del monoteísmo. La Biblia nunca enseña por ninguna parte que solo existe un Dios. Lo que dice es que hay un Jehová supremo, hay un Dios supremo, y es el Padre Celestial. Y luego hay un segundo Dios, que es el Hijo de Dios, y que es Cristo, así de sencillo. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual tú, pues de momento estás rechazando. Entonces, nada, tú dices que eres monoteísta, pues has de saber que el monoteísmo es absolutamente satánico y totalmente antibíblico. Es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia, de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñaron sus apóstoles. Hasta el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, versículo 5, dijo que reconociendo que hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. Como de hecho hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. Pero para nosotros hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Es decir, Pablo reconoció que hay muchos dioses en los cielos y en la tierra. Eso es todo lo contrario al monoteísmo. Pablo era politeísta, creía en la existencia de muchos dioses, pero adoraba a un solo Dios, que es el Padre Celestial, al Dios Supremo. Eso se llama monolatría. Monolatría, que no tiene que ver nada con el monoteísmo. Paso palabra. Bueno, el tema es si el Padre es el Hijo, si Jesús es el mismo Padre. Bueno, es el mismo tema, no me ha salido. Bueno, acá dice que Jesús no aparece en Apocalipsis, que es el Todopoderoso. Ahí le mandé la cita, Apocalipsis 1, verso 7 y verso 8. Al que traspasaron, dice ahí claramente, hablando acerca de que el que traspasaron y todos los unidades de la tierra harán lamentación por él. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, ese es Cristo. Entonces Jesús es el mismo Padre, el mismo Jehová. Entonces, mi hermano, aquí la Biblia lo declara. Yo no puedo decirte a ti, no, yo voy a creer que en dos, porque los judíos no creen en dos, ni siquiera en el Islam. El Islam, que también está desubicado el Islam, y ellos están ubicados en el monoteísmo. Los judíos son monoteístas, no son, como tú dices, que creen en dos dioses. No, eso no es así. Yo te puedo mandar cientos de videos de un judío hablando del monoteísmo para que tú veas. El monoteísmo salió del judaísmo. ¿Viste? Esa es la única. Para darte cuenta que pone ahí religiones monoteístas, solamente va a aparecer las dos, el judaísmo y el Islam.
para que te des cuenta de cómo el diablo ha enseguecido a la humanidad y le ha puesto más de un Dios. Cuando Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos el Padre, ahí estaba, ahí estaba Jesús. Y Felipe escuchaba tanto que Jesús decía, mi Padre que me ha enviado, la obra de mi Padre. Y hablaba del Padre, y Felipe dijo, ¿será que hay dos? La misma pregunta que tú me estabas afirmando, ¿que hay dos? Bueno, Felipe tiene la misma pregunta, pero la diferencia es que Felipe tuvo una explicación. Cuando Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta, es suficiente, si nos muestran el Padre lo vamos a entender. Y Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Mira la expresión, no me has conocido. Estás preguntando por el Padre y si no me has conocido. Como yo decirte a ti, bueno, Tito, tú me dices a mí, oye, muéstrame a Alex, quiero conocer a Alex. Y yo le digo, oye Tito, tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido, ¿no crees que yo soy Alex? Obvio. Entonces, la pregunta de Felipe es, muéstranos al Padre. Y acá le dice él claramente, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Cómo pues me dice, muéstranos al Padre? O sea, qué locura me está diciendo y muéstranos al Padre. O sea, ¿cómo vas a preguntar que te muestre el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre? Entonces, ahí, entre que si es el Padre o no, la respuesta está en Felipe. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Si no lo crees, créelo por las obras. O sea, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, da a entender que lo que estaba en Él es el mismo Dios verdadero, porque Dios estaba en Cristo, dentro de Cristo. Esa parte de carne, ese velo de carne, se le llamó Cristo. Dice la Biblia, el cual es Dios sobre todas las cosas. La Biblia no escatima que Él no sea de Dios. La Biblia lo confirma. Bueno, a ver, mira, pon atención. Apocalipsis 1.8 no se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo al Padre Celestial. ¿Y por qué lo sabemos? Cuando dice el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Por qué sabemos que es el Padre Celestial? Pues muy sencillo. Vete un poquito más atrás, vete a los versos 4 y 5 y verás lo que dice. Habla del Dios que era, que es y que ha de venir, y luego dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, etcétera. Está diferenciando el Dios todopoderoso que era, que es y que ha de venir, lo diferencia de Jesucristo. Jaque mate. Prueba absoluta de que el Dios todopoderoso mencionado en el capítulo 1, verso 8, no es Jesús, es el Padre Celestial. En el del versículo 7, cuando se dice el que viene en las nubes y todo ojo le verá, por supuesto que se refiere a Jesús. Pero el versículo 8 se refiere al Padre solamente, al único que se le llama el Dios Todopoderoso en el Apocalipsis. Y siempre, siempre se le diferencia del Cordero, como te acabo de demostrar. Bueno, lo has dicho, Jesús es el mismo Padre. Pero ¿cómo va a ser el Padre Jesús? Piensa un poquito, criatura, que ya te lo he dicho un montón de veces. Si el Padre fue quien envió a Cristo a la tierra, el Padre es el que envía. ¿Cómo Cristo va a ser el Padre? ¿Cómo Cristo va a ser al mismo tiempo el que envía y el enviado? Pero ¿tú piensas o no piensas? Joder, es que parece que estoy hablando con una persona discapacitada, ¿de verdad? ¿Cómo va a ser Cristo al mismo tiempo el que envía y el enviado? Uno es el que envía, que es el Padre, y el otro es el enviado, que es Jesús, el enviado del Padre. Y vas tú y ahora dices, no, Cristo es el Padre. O sea, que estás diciendo que Cristo era un mentiroso, que Cristo mentía, porque Cristo dijo bien claro que fue enviado por el Padre me envió. Pero como tú dices que Cristo es el Padre, o sea, que según tú Jesús se envió a sí mismo a la tierra. Esa es la espantosa doctrina de demonios que enseñas o que enseñáis en tu religión, que Cristo es un subnormal, es un enfermo mental que se envió a sí mismo a la tierra y que se hablaba a sí mismo cuando oraba al Padre. Esa es la idiotez que enseñáis vosotros. Que los judíos verdaderos serán enoteístas. Toda la Biblia es enoteísta, solo falsos judíos, los apóstatas, los que son monoteístas, creen en la mentira de que solamente existe un Dios solitario, cuando eso es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia, el Tanakh. Bueno, luego has citado Juan 14, cuando le dijo, muéstranos al Padre, y Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué estaba diciendo de Jesús? ¿Que Jesús era el Padre? No. Sencillamente Jesús tiene el mismo carácter que el Padre Celestial, y ver a Jesús es como ver al Padre, pero eso no significa que el Padre y Cristo sean la misma persona, sean el mismo, eso solamente lo puede decir una persona enferma de la cabeza. Es como si yo tengo un hijo y dicen, joder, es la viva imagen tuya. Tu hijo es tu viva imagen.
Eso no significa que mi hijo sea yo, simplemente que mi hijo tiene el mismo carácter que yo tengo, se parece a mí. Pues lo mismo ocurre con Cristo y el Padre. Quien ve a Cristo ve al Padre porque tienen el mismo espíritu, el mismo carácter. Así de sencillo. O sea, según este tipo Lales, él está diciendo que Cristo es el Padre Celestial, y que por tanto Cristo se envió a sí mismo a la tierra, y según él, como Cristo era un enfermo mental, pues por eso se hablaba a sí mismo, se oraba a sí mismo, cuando la Biblia dice que el Padre está en el cielo y Cristo estaba en la tierra. Por lo tanto, Cristo, ¿cómo va a ser el Padre Celestial? A ver, criatura, si Cristo estaba en la tierra predicando, ¿cómo va a ser el Padre si Jesús dijo que el Padre está en el cielo? Criaturita, Padre nuestro que estás en el cielo. Por lo tanto, Cristo es totalmente imposible que sea el Padre Celestial. Eso es una espantosa blasfemia y una doctrina de demonios. Te han engañado completamente esos hijos del diablo de esa religión falsa. Bueno, digo de lo que tú mandas los audios, que el Padre no es el mismo y eso. De todos modos, yo no ofendo. Te voy a decir una cosa que es algo muy real de la Biblia. La Biblia es para aplicarla. Si uno compra un jabón y uno para ser limpio y el jabón sirve para quitar las impurezas del cuerpo. Si uno tiene el jabón en las manos pero no se lo unta en el cuerpo, no va a tener una limpieza corporal. Así es la Biblia. Si uno tiene la Biblia y tiene conocimiento, pero tiene resentimiento y fobia hacia los demás y odio porque otros no creen, la Biblia nos enseña a amar al prójimo y a hablar con amor. O sea, a compartir la palabra, porque este es un mensaje de amor. Este mensaje no es de juicio. Cuando los apóstoles estaban desubicados, cuando fueron a predicar, digo, Señor, ¿quiere que mandemos fuego del cielo para que los consuma? Y dice Jesús, ay, ustedes no entienden cuando yo digo misericordia quiero. Y entonces, ahí en ese punto somos cristianos, en el actuar, en el hablar. Ahí somos cristianos. Nosotros vamos a ser respetados de cómo hablemos. Porque la obra de Dios se perfecciona en la conducta, en el vestir, en todo. Eso es lo que demuestra un hijo de Dios. Jesús dijo, por los frutos lo conoceréis. En esto conocerán que soy mi discípulo, cuando améis los unos a los otros. Cuando hay amor, no hay palabra ofensiva. Cuando hay amor, es que no da. Porque el que es nacido de Dios no peca. Y dice la Biblia, ninguna palabra deshonesta sale de vuestra boca, sino la que sea sana y sabia para edificación de los oyentes. Aquí están oyendo muchas personas la grosería que está diciendo y las ofensas y los improperios. El apóstol Pablo dice en su palabra, la Biblia que tú lees, dice, ninguna palabra corrompida sale de nuestra boca, sino la que sea sabia para edificar a los oyentes, para el fin que todos sean salvos. Ese es el fruto. Cuando amemos los unos a otros, esa es la señal de que somos hijos de Dios, no porque sepamos Biblia. Entonces, si uno comienza a maldecir y a decir grosería y palabrotas que me has dicho, eso es señal que tienes el jabón, pero no te lo estás juntando. O sea, tienes que aplicar la Biblia en tu vida. Para cuando tengas amor, no vas a hablar con ese resentimiento, ese enojo con que siento el impacto de tu aura de rechazo, de rabia, de ofensa. Escucha los audios. Cualquiera que esté aquí centrado va a escuchar esos audios tuyos y se da cuenta que te falta, aunque de pronto quieran demostrarte que eres un hijo de Dios, pero nada, los frutos son diferentes. Mira cómo te hablo yo, me habla fuerte y no te digo, tú eres un fulano de tal, ni porque estoy recibiendo la ofensa. ¿Por qué? Porque el que da buen frutos, el árbol que da buen fruto nunca va a tirar piedra. Al contrario, en vez a un palo de mango cuando le dan piedra, él bota mangos. Aparte que le dan duro, él bota mango porque no es su naturaleza. Nosotros, Dios nos cambió la naturaleza. Esa es la diferencia entre ser bautizado en el nombre de Jesús y lo que yo he creído de parte de Dios me hace ser diferente a ti. Me faltan unos segundos. Entonces, ese es el punto de vista. Los frutos los conoceréis. No es de conocer tanto la Biblia, tiene un conocimiento, sí, desde un punto de vista tiene un conocimiento de la Biblia, sí has gastado tiempo en la Biblia, tienes años, pero no la has aplicado. Lo más importante es convertirse, arrepentidos y convertirse. Cuando uno se arrepiente se convierte, cuando se convierte ya deja de ser, dice que el que roba no hurte más y el que habla de cosas deshonestas, mire cómo habla a su prójimo. Porque el convertido, una cosa es arrepentimiento, una cosa es conversión. Conversión es cambio de mente. O sea, Dios nos cambia la mente y somos diferentes y hablamos diferente. Ahora envías un audio hablándome de la limpieza con jabón, de lavarse el cuerpo. ¿De qué estás hablando? ¿Pero qué estás hablando, muchacho? ¿Qué tiene que ver eso con el debate que estamos teniendo? ¿Que con el jabón se lava uno el cuerpo? Hombre, pero joder, aprende a tener un debate y hablar como una persona sensata en su sano juicio. A ver, el tema del debate, a ver si te enteras, muchacho, es si Jesús es el Padre Celestial, sí o no. No te desvíes a hablar de tonterías, de que sí hay que tener jabón para lavarse el cuerpo, idiotecer de esas.
Bueno, como podéis ver, los audios que ha enviado este Alex, no ha dicho absolutamente nada sobre el tema del debate, nada doctrinal, solamente ha estado hablando ahí de que si jabón para lavarse el cuerpo, que si de insultos y tal, cuando yo en este debate en ningún momento le he insultado a esta criatura, en ningún momento. Es un debate absolutamente educado y serio. Así que no calumnies ni mientas, ¿eh? No has dicho absolutamente nada, ni has refutado con la Biblia absolutamente nada de lo que he dicho. En este debate lo que has hecho es sencillamente soltar una sarta de mentiras e estupideces como la copa de un pino. Como decir esa blasfemia, esa mentira de que el Padre es Cristo y Cristo es el Padre. Te lo vuelvo a repetir. Si Cristo es el enviado del Padre Celestial y el Padre es el que envía, ¿cómo Cristo va a ser el Padre? O sea, es como si yo tengo un hijo, supongamos, y lo envío a Nueva York, por ejemplo, y viene una persona que es un pobrecito subnormal, un discapacitado mental, un retrasado mental, un mongoloide, y dice, Tito Martínez es su hijo que está en Nueva York. ¿Verdad que sería un retrasado mental el que diga eso? Pues eso, ya sabes lo que quiero decir. Aquellos que dicen que Cristo, el enviado, es el Padre Celestial, el que envía, es de personas que están enfermas de la cabeza. ¿De acuerdo? Que están mal de la cabeza, porque un enfermo de la cabeza es aquel que diría que el enviado es el mismo que el que envía. ¿Cómo el que envía va a ser el mismo que el enviado? El que envía es el Padre Celestial, el Dios de Cristo. Y Cristo es el enviado del Padre, el Mesías. Y este es el conocimiento que tenemos que tener si queremos adquirir la vida eterna. Lo dijo Jesús, Juan 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. Jesús no dijo que él fuera el único Dios verdadero, Jesús, no. El único Dios verdadero es el Padre, el Dios supremo, y luego dice, y a Jesús el Mesías, al que has enviado, ¿lo ves? Si quieres ser salvo, tienes que tener este conocimiento enseñado por Jesús. Y como tú rechazas este conocimiento, como no te da la gana creer lo que dice Jesús en esas palabras de Juan 17:3, pues si no te arrepientes de esta espantosa herejía y blasfemia absolutamente satánica de decir que Cristo es el Padre y el Padre es Cristo, pues vas a ir al lugar donde van a ir a parar todos los mentirosos y todos los apóstatas. Yo simplemente te advierto. Lo dice bien claro el Apocalipsis donde van a ir todos los mentirosos. Enseñar que Cristo es el que envía y al mismo tiempo es el enviado, es de personas que están enfermas de la cabeza, Alex. O sea, si no entiendes algo tan simple como esto, es que de verdad ya te han destrozado en tu religión totalmente el cerebro. Yo lo siento por ti. Bueno, sigo diciendo mis 3 minutos. Bueno, acá Tito hizo sus ponencias, sí he estado manifestando que hay un solo Dios y él dice que no he manifestado nada, que no he dicho nada. Sí, estamos hablando del tema desde que estamos comenzando. No hay que demeritar todo lo que he mandado con la base bíblica. Sí, estoy aportando al tema que yo estoy haciendo. Entonces, el punto es ese. O sea, el tema es ese, pero en lo que quiero centrarme más, hermano, y le digo sinceramente, para uno hablar de un tema de la palabra de Dios, hay que ser convertido. Tiene que uno tener amor. Es que ese amor, aunque tú intentes hablarme con amor, es un esfuerzo que hace, porque se nota. Se nota que hace un esfuerzo por tratar de ser prudente, porque me eliminaste, me hiciste tantas cosas. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor. Eso está en los Corintios, amor, bondad. Ese es el fruto del Espíritu. Nosotros vamos a ser diferentes cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra boca va a hablar cosas que edifican. Ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca, eso lo dice la Biblia. Y es una naturaleza. Cuando Dios me cambia la naturaleza, no puedo ser diferente. Ya no puedo ser, yo era maldiciente antes y Dios me cambió. Nosotros declaramos que Dios es único porque Dios se manifestó así. Yo creo lo que dice la Biblia. Dios es único y no hay más Dios con él. No conozco fuerte, no conozco ninguno. No conocerás pues otro Dios ni otro fuera de mí, porque yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. 43:10 y 43:11. Entonces, esa declaración yo las creo, independientemente de que lo que tú me hagas entender que hay dos, no, yo le creo lo que dice Isaías en su palabra.
Él sí tuvo una comunión con Dios y Dios le habló a Isaías. Y en Isaías la palabra de Jehová dijo, yo soy Dios y no hay Dios más fuera de mí. Eso yo lo creo. Y eso no lo puedes tú quitar porque eso está marcado en mi corazón. Yo lo creí, lo dice su palabra. Y eso fue escrito mucho antes que nosotros existiéramos. La palabra fue a ellos y de parte de Jehová y yo la creo. Si tú yo aquí puedo compartir, pero yo no puedo nunca aceptar que Dios es dos por simple hecho de que tú me digas que es dos, no, porque ya yo tengo esa base que la recibí directamente del Señor. Todavía me falta. Si yo declaro que, si fuera otros temas, el tema del bautismo, pero si tú me estás hablando de la base principal, que no es Dios uno, sino que dos, esa parte sí tú no la puedes alterar en mi vida, porque realmente yo lo creo como creen los judíos. Tú dices que los judíos son para la mayoría creen en que son dos, eso es falso. O sea, son judíos que no están ubicados y no están llevando la ley, porque la ley en el judaísmo, la ley mosaica, creen en un solo Dios. Ellos no creen en dos dioses. Eso sí te lo puedo reafirmar y si verifíquelo para que vea y confírmalo. A ver, este sujeto, Lales, dice que yo le estoy maldiciendo. ¿Pero en qué momento te he maldecido yo, criatura? O sea, deja de mentir, que ya sabe dónde van a ir a parar los mentirosos y calumniadores, tal como dice el Apocalipsis. ¿Qué decía de los maldicientes y tal? Como si yo le estuviera maldiciendo a este. ¿Yo qué te voy a estar maldiciendo? ¿Qué tienes que mentir? Arrepiéntete de tus mentiras y de tus calumnias. Te lo digo en serio. Estás enseñando una espantosa doctrina de demonios que te va a llevar a la condenación si no te arrepientes. Y encima calumniando, diciendo que yo en este debate te estoy maldiciendo. El que cuando la Biblia dice que Dios es único, como dice la Semá, escucha Israel, Jehová nuestro Dios es único. Te lo he dicho ya 20 veces en este debate, pero no te enteras absolutamente de nada porque tienes la mente obcecada. Se refiere al Padre. El Padre es el único Dios verdadero. Si lo dijo Jesús en Juan 17:3. Ese único Dios, el Dios supremo, es el Padre. No se refiere a Jesús, y lo dice él, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías a quien has enviado. Y tú dices, no, ese único Dios verdadero es Jesús, dices tú. O sea, estás diciendo, primero, estás insultando a Cristo llamándole mentiroso y estás enseñando una espantosa doctrina de demonios. Estás insultando a Jesús, porque Jesús dijo que el único, ese Dios único es el Padre Celestial. Jesús nunca dijo por ninguna parte, el Dios único, el escucha Israel, Jehová nuestro Dios es único, que ese soy yo, yo soy el único Dios verdadero. ¿Dijo eso Jesús? ¿Verdad que no? Para que vean todos cómo está mintiendo esta pobre persona o criatura, como lo queréis llamar, llamado Alex. Estás mintiendo descaradamente y lo que es peor, estás blasfemando contra Cristo, le estás llamando embustero. Así que arrepiéntete y que ahora tienes tiempo. Dios te ha dado la oportunidad de tener este debate conmigo para que te arrepientas genuinamente y conozcas la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. A ver, el texto ese de Isaías que has citado, no hay otro Dios como yo. Es el Padre. El Padre quien hablaba por medio de Isaías, como dijo Hebreos capítulo 1, dice que Dios hablaba por medio de los profetas. Y fue el Dios Padre, lógicamente, quien dijo que no hay otro Dios como Él. Pues claro, ¿quién como yo? Porque Él es el Dios supremo. Ahí no está negando la existencia de otros dioses. No, está diciendo que Él es el Dios supremo. No hay otro Dios como Él, no hay ningún otro Dios en el universo que se pueda igualar al Padre Celestial. Ahí no está hablando de Jesús por ninguna parte, está hablando el Padre Celestial, que era quien hablaba por medio de los profetas. Dios el Padre, habiendo hablado muchas veces, etcétera, etcétera, por medio de los profetas, pues ahí lo tienes. Y el Padre es un Dios único, porque es el Dios más grande de todos. No hay otro como Él. Eso es lo que significa ese texto del profeta Isaías. El problema es que tú no entiendes la Biblia, no entiendes lo que lees. A ver, muchacho, ¿quién ha dicho que Dios es dos? ¿Cuándo he dicho yo que Dios sea una especie de monstruo con dos cabezas? Que no te enteras absolutamente de nada de lo que he dicho en este debate. Yo en ninguna parte he dicho que Dios sean dos. Te he dicho que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial únicamente. Y hay un segundo Dios que es Cristo, el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Pero en ninguna parte he dicho que Dios sean dos personas. ¿Cuándo he dicho yo que Dios sean dos personas? Es que no te enteras absolutamente de nada de lo que estoy diciendo en este debate. Sí, si tú me dices que Cristo es Dios y también el Padre es Dios y hay dos, porque tú dices que el otro procede del otro y me dice que hay dos, que el Padre y el Hijo,
el Hijo de Dios también y el Padre también, entonces son dos. Si Jesucristo es Dios y el Padre es Dios y están separados, son dos. Eso es lo que entiendo. Pero bueno, prosigo. Aquí de entender eso es muy importante para ser salvo, para entender que Dios es uno. Dios es uno en la eternidad. La Biblia siempre habla de que hay un solo trono y uno sentado. Eso está en Apocalipsis, está en Daniel, en toda la escritura cuando presenta acerca de, en Isaías, dónde está Dios, está uno sentado. Hay un solo trono y uno sentado. En el trono blanco, en Apocalipsis, ahí capítulo 20, verso 1, ahí vamos a encontrar el trono blanco. Y ahí está Cristo sentado en un solo trono. O sea, cuando Esteban vea los cielos abiertos, ve a Cristo sentado en el trono. Con ese, veo a la diestra de Dios, diestra quiere decir poder. Veo a Cristo, en pocas palabras, sentado en el poder de las alturas, sentado en el trono. Hay un solo trono, no hay dos tronos. Entonces, en cuanto a Dios, hay un solo trono y hay uno sentado. No hay tres tronos ni dos tronos, hay uno sentado. Hay uno, a un soberano que hizo todas las cosas. Y ese único Dios te creó a ti, te creó a mí. Independientemente que tú creas que son dos o tres, Él te ama igual. Pero esta es una revelación. Para ver salvación hay que entenderlo y creer que Él es único y que Él tiene un solo nombre y que Él se manifestó a salvar a la humanidad. Aquí lo importante es ser salvo, porque muchos con conocimiento irán a la condenación y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor dirá, no os conozco, hacedores de maldad. Esas personas que aparecen en ese texto son personas que leían la Biblia y predicaban, pero se quedaron. ¿Por qué? Porque no era porque de pronto tenían conocimiento y hablaban bonito, sino porque ellos no obedecieron y no vivieron una vida en santidad. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, para ser salvo hay que entender que Dios es uno y que ese uno se vino a salvarnos. A salvarnos dice, Dios, yo mismo iré y os salvaré, porque yo Jehová, he aquí yo estaré presente. El mismo Dios vino a salvarnos. Entonces, cuando Cristo vino, es Dios manifestado en carne, como lo dice la Biblia. Entonces, cuando Él murió en la cruz del Calvario, hay que creer en el sacrificio, bautizarse en el nombre de Jesús, conforme a los bautismos de la Biblia. De hecho, de los apóstoles, todos fueron en el nombre de Jesús, mandado por el mismo Jesús también, que se bautizaran en su nombre, el arrepentimiento y perdón de pecados. Y de ahí, hermanos, todos se bautizaron. Ellos no se perdieron, los apóstoles hicieron lo correcto. Ellos fueron salvos. Pues cuando Dios venga a reinar acá, ellos también vendrán a jugar a las 12 tribus de Israel, quiere decir que ellos se salvaron y fueron bautizados del mismo nombre que se bautizan los pentecostales. Entonces no echemos tanto tierra, no me eche tanta tierra a mí ni me ofenda a mí, porque al ofenderme a mí, ofende también a los apóstoles que también se bautizaron en el mismo nombre de Jesús que yo. Vamos a ver si te enteras, Alex, que Dios es uno, claro que Dios es uno. Pero ¿quién es ese Dios? Que es uno, que es único. Es el Padre. Pero si te lo he dicho 300 veces en este debate, así lo enseña la Biblia, que ese Dios único es el Padre Celestial. Pero claro, ¿tú qué es lo que enseñas? Tú y tu iglesia falsa. Enseñáis, no. Ese Dios único, ese Dios uno es Jesucristo. Porque Jesucristo es el Padre Celestial, el Padre es el Hijo es el Padre y por lo tanto es uno. Que no, que te han engañado, que te han soltado una mentira tan asquerosa, tan diabólica, enseñar esa tontería. Cuando la Biblia dice Dios es uno, porque Dios es uno, esto lo creen hasta los demonios, que Dios es uno, se refiere únicamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, que es uno, es único. Es el más grande de todos los dioses, no se está refiriendo a Jesús. Jesús es un segundo Dios, un segundo ser poderoso que está subordinado al Padre Celestial, es el enviado del Padre. Eso es lo que enseña toda la Biblia, lo cual tú estás rechazando completamente, estás escupiendo la enseñanza de Jesús. Luego hablar del trono de Dios, pues claro que en el cielo hay un trono, el trono celestial mencionado en el Apocalipsis. Y había uno sentado en el trono, lo vio Juan. Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Y vi a uno sentado en el trono. Juan no vio a dos personas sentadas ahí en el trono, vio a uno. ¿Y quién era ese uno? El Padre Celestial, el cual es diferenciado completamente del Cordero. El Cordero aparece de pie en medio del trono y luego se acerca a este Dios Padre que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. ¿Lo entiendes, criatura? Por lo tanto, ¿cómo Cristo va a ser ese Dios que está sentado en ese trono celestial? Si se acerca al Padre y toma de su mano derecha el libro sellado con 7 sellos, ¿cómo Cristo el Cordero va a ser ese Dios único que está sentado en el trono? Piensa con el cerebro, si es que tienes cerebro, claro, con el cerebro que tienes.
Piensa, como veas, para que veas cómo te han engañado. En esa religión diabólica y falsa que es la Iglesia Pentecostal Unida, esos unicitarios. El Dios Padre es el Dios que está sentado en el trono en el Apocalipsis y Jesús es el Cordero, el que luego se acerca a este Dios Padre que está sentado en el trono. ¿Lo ves? Son dos. Se te entera que para la salvación, el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna, lo dijo Jesús. El Padre como el único Dios verdadero y Jesús el Mesías, el enviado del Padre. Si lo dijo Cristo en Juan 17, verso 3. Y tú y tu secta rechazáis completamente esas palabras de Jesús, ese conocimiento que lleva a la vida eterna. Porque ¿qué es lo que enseñáis vosotros? Pues todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Vosotros enseñáis que ese único Dios verdadero es Jesús. Cuando Jesús precisamente lo que dijo es todo lo contrario. Que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero. Y el segundo conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna es creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David y el enviado del Padre Celestial. El enviado del único Dios verdadero. ¿Tú rechazas ese conocimiento? Pues ten por seguro que no te vas a salvar jamás, porque Jesús lo dijo. En esto consiste la vida eterna. Y tú estás rechazando totalmente ese doble conocimiento que lleva a la vida eterna. Así que pues nada, hombre, peor para ti. Vamos, enseñar que el Dios Padre es Cristo, que el que envía, que es el Padre Celestial, es el mismo que el enviado, Cristo, pues eso, vuelvo a repetirlo, lo dije hace unos minutos, me parece algo de personas que están enfermas de la cabeza. Porque, repito, si tú tienes un hijo y lo envías a la China, y viene una persona y dice, el hijo es el padre, el padre está en la China, porque el padre es el hijo. Pues evidentemente diríais que esa persona es un subnormal, ¿no? Pues nada, yo espero que se arrepientan estos unicitarios, estos falsos cristianos unicitarios, que han sido engañados por Satanás con esta espantosa doctrina de demonios de la unicidad, de decir que el Padre es Cristo y Cristo es el Padre, cuando ya hemos visto claramente que son dos personas diferentes, dos personas divinas, dos dioses, porque una persona divina es un dios, por lo tanto dos personas divinas son dos dioses. El Padre y el Hijo son dos dioses. El Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, es un Dios único, y Cristo es el segundo Dios, ese Dios unigénito que se menciona bien clarito en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito, fijaos, refiriéndose a Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿lo veis? A Jesús se le llama el Dios unigénito y se le diferencia del Dios supremo que es el Padre Celestial. Esta es la verdadera teología bíblica, la cual por desgracia han rechazado, han deformado, han pervertido millones y millones de falsos cristianos unicitarios. Estoy trabajando, entonces saco el espacio. Bueno, cuando dice que yo tengo doctrina de demonios, bueno, yo estoy bautizado en el mismo nombre que se bautizó Pedro y Pablo, todos los apóstoles. Entonces, tenéis como más cuidado con eso, porque eso es peligroso. De decir que esto es una herejía, una blasfemia, porque le estamos diciendo herejía al Evangelio de Jesús, porque en ese nombre bautizaron los apóstoles, igual que yo. Porque si alguien se identifica con los apóstoles, somos nosotros los en el nombre de Jesucristo, los pentecostales. Somos los únicos que bautizamos en ese mismo nombre que se bautizaron. O sea, nosotros nos podemos llamar pentecostales, porque nosotros, lo que comenzó en nosotros es el Pentecostés. En el día de Pentecostés se bautizaron como 3.000 en el nombre de Jesús, igual que los apóstoles. Entonces, para hablar de los apóstoles, ahí están incluyendo para hablar de nosotros, de mí, de lo que yo creo, están hablando más de los apóstoles, porque en ese mismo nombre que yo me bauticé, se bautizaron a ellos. Y ellos también son salvos. Entonces, mucho más cuidado, porque eso se puede convertir en una blasfemia. Tiene que decir, como dijo Gamaliel, varones hermanos, dejemos a estos hombres quietos, porque en el tiempo de Judas, el Galileo, se levantó Judas y convenció a multitudes, pero muerto Judas, todos se dispersaron. Después se levantó Teudas y también convenció multitudes, pero muerto Teudas, todos se dispersaron. Veamos bien que no vaya a ser que estemos luchando contra el mismo Dios. Dejémosle, porque si esto es de Dios, esto no lo puede detener nadie. Ese es el consejo que le doy, que le dio a Gamaliel a los gobernantes que querían presionar a los apóstoles y los latigaban.
para que no predicaran en el nombre de Jesús, lo mismo que yo hago. Entonces, dice, no se metan, no vaya a ser que estén luchando contra el mismo Dios. Así te digo, no vayas a hacer que estés luchando contra el mismo Dios, blasfemando la iglesia que bautiza el mismo nombre que bautizaron los apóstoles. Bueno, como podéis ver, Alex ha desviado otra vez totalmente del debate. Este tema del debate no es el bautismo, si hay que bautizarse en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Como no puede refutar ni puede responder a lo que he enviado, pues ha desviado totalmente el tema. No es el bautismo, es el tema de si Jesús es el Padre o no. Y ha demostrado bien claro que Cristo no es el Padre. Y por cierto, eso que has dicho sobre el tema del bautismo, que la Iglesia Pentecostal Unida son los únicos que bautizan en el nombre de Jesucristo, eso es una mentira. Una mentira del diablo, porque hay otros muchos cristianos que no somos de esa religión falsa, de esa iglesia apóstata y falsa, que bautizamos también en el nombre del Señor Jesucristo, nada más, para el perdón de los pecados, como dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38. O sea, eso que has dicho, que sois los únicos en tu religión que practicáis el bautismo en el nombre de Jesús, es una burda mentira, fruto de tu supina ignorancia. Solamente conoces lo que los falsos pastores de esa iglesia falsa te han metido en la cabeza. ¿De acuerdo? Lo que nos va a salvar es lo que dijo Jesús en Juan 17, verso 3. Por eso lo dijo bien claro. En esto consiste la vida eterna. Vida eterna. La salvación. ¿En qué consiste? En tener dos conocimientos. Este doble conocimiento. A ver si te enteras de una vez por todas. Que el Padre es el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y que Jesús es el enviado del Padre. Es el Mesías de Israel y el enviado del único Dios verdadero. Ese conocimiento tú lo rechazas totalmente, olímpicamente. Así que imagínate tú cómo te vas a poder salvar. ¿Cómo te vas a salvar? ¿Cómo vais a salvar vosotros? ¿Cómo vais a tener la vida eterna si rechazáis ese conocimiento que lleva a la vida eterna que mencionó Jesús? ¿Tú crees que os vais a salvar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque os hayáis bautizado solamente en el nombre de Jesús. ¿Ya creéis que eso os va a dar la salvación? El haberte sumergido en agua en el nombre de Jesús. Eso te va a salvar. Un chapuzón en el agua te va a salvar. Cuando Jesús dijo que lo que nos dará la vida eterna es tener ese doble conocimiento que ya te he mencionado. Pues nada, sigue así. Sin arrepentirte y sigue así de engañado por Satanás. Que bueno, pues peor para ti. Ya se te ha dado a conocer la verdad, la verdadera doctrina. Y si la sigues rechazando, pues ya sabes lo que te espera. Pero para que veas el engaño, como Satanás engaña a la gente. Dice que por el hecho de haberte dado un chapuzón, haberte sumergido el agua, en el nombre de Jesucristo, ya eso te va a salvar. Dice este. O sea, cuando Jesús lo que dijo es que para tener la vida eterna tenemos que tener ese doble conocimiento. Y luego, por supuesto, bautizarnos en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así lo dijo Pedro en Hechos 2:38, claro que sí. Nosotros también nos bautizamos en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y va y dice, no, nosotros, nuestra iglesia, somos los únicos que bautizamos en el nombre de Jesús. Qué burda mentira. Pero si es que es una religión, es una iglesia falsa, diabólica, que viven solo para la mentira, para la calumnia, para engañar a la gente. Hay muchísimos cristianos que también se bautizan en el nombre de Jesús, pero eso en sí no te va a salvar. El hecho de que te hayas dado, repito, un chapuzón en agua en el nombre de Jesucristo, esto no te va a salvar de ninguna manera, no te va a dar la vida eterna. Lo que nos va a dar la vida eterna es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. El Padre como el único Dios verdadero y Jesús, el Mesías, el enviado del Padre. Y tú lo rechazas olímpicamente, ese conocimiento que lleva a la salvación. Así que por nada, peor para ti. A ver, Alex, criatura unicitaria, el bautismo que practica tu denominación es falsa. Ustedes practican un satánico bautismo y te lo puedo demostrar con la Biblia. ¿Qué disparate dices? Te falta reconocer que Jesús es el mismo Dios para ser salvos. No solo es bautizarse, sino reconocer que Jesucristo es el mismo Dios. Ponme el pasaje, a ver, y lo analizamos, dale. Ponme el pasaje bíblico. Bueno, hay una pregunta. ¿Este grupo es de creen en dos o son trinitarios o qué son? Para yo saber qué, porque ahí están dividiendo. Aquí hablan trinitarios y el Tito no es trinitario, sino que es dualista, él cree en dos dioses. Y acá creo que hay trinitarios que creen
que hay tres manifestaciones y un solo Dios. Acláreme bien, ¿los seguidores todos creen en dos dioses o pues esa parte no la entiendo mucho? Porque el grupo se llama Iglesia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este grupo, en el título dice que son trinitarios, pero el predicador Tito dice que no es trinitario ni siquiera, que todo es diferente y creen en dos. Entonces, ¿cuántos trinitarios hay acá en el grupo? Aparte de Tito, que no es ni siquiera trinitario. Quiero saber eso. O todos son de la misma iglesia donde pastorea Tito. La Biblia jamás enseña esa patraña asquerosa de que tenemos que creer que Jesucristo es del Dios Padre para ser salvos. ¿De dónde sacas tremenda herejía, criatura unicitaria? La Biblia nos enseña claramente que la importancia que debemos tener nosotros en invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos, eso sí. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pablo en Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Te das cuenta, Alex? Estos versículos nos enseñan que invocar el nombre de Jesús es muy fundamental para recibir la salvación. Jesús es el único camino para llegar a Dios, para llegar al Padre. Jesús es el camino. Jesús no es el Dios Padre. Es el camino que nos lleva a Dios y así poder obtener la vida eterna. Al invocar su nombre con fe y arrepentimiento, podemos recibir el perdón de nuestros pecados y la promesa de salvación cuando nos bautizamos en su nombre, ya que el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es para perdón de pecados. Para ser salvos, a ver si esto ya queda claro una vez por todas, tenemos que invocar el nombre de Jehová, como dice Joel capítulo 2, el profeta Joel, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Pero resulta que en la epístola a los Romanos capítulo 10, Pablo citó ese pasaje del profeta Joel y lo aplicó a Jesús. Y dijo que es el nombre del Señor Jesús, el que tenemos que invocar para ser salvos. ¿Queda clarito? Prueba absoluta e irrefutable que Jesús es ese Señor Jehová mencionado en Joel capítulo 2. Ese Señor Jehová que bajaba del cielo y que se aparecía a los seres humanos. Así de simple. Y luego hay un Jehová supremo, un Jehová mayor, el Dios más grande de todos, que es el Padre Celestial, se llama Jehová, al cual está subordinado Jesús. Así de sencillo. El Dios Padre, el Jehová Padre, es, como dice la Biblia, nunca ningún ser humano le vio. A quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. Pero resulta que al otro Jehová, al segundo Jehová, sí que le veían los seres humanos. Él bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Lo leemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Ahí tenéis la prueba irrefutable, la prueba absoluta de la existencia de los dos Jehovás. Dos Jehovás. Uno es el Padre Celestial, el Dios Supremo, y el otro es el Señor Jesucristo, al cual, repito, es a quien tenemos que invocar para ser salvos. Por eso Ananías le dijo al apóstol Pablo, levántate y lava tus pecados, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. Ahí lo tenemos. Punto y pelota. Jesús es el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Y es a Jesús a quien tenemos que invocar para ser salvos. Enseñar que para ser salvos tenemos que creer que Jesús es el Padre Celestial, el Dios Supremo, es una de las mayores mentiras satánicas, las mayores doctrinas de demonios, enseñada por esta iglesia diabólica, fraudulenta, repugnante, perversa, que se hacen llamar la Iglesia Pentecostal Unida. A ver, en esta iglesia oficialmente tenemos nuestro credo doctrinal, somos enoteístas, creemos en dos dioses que son el Padre y el Hijo, creemos que el Padre es el Dios Supremo, que Cristo es el segundo Dios, y luego hay otros muchos más dioses en el cielo y en la tierra. Por ejemplo, a los ángeles en la Biblia también se les llama dioses. Así que nosotros no somos trinitarios. ¿Que en esta iglesia hay gente suscrita que son trinitarios? Pues claro que sí, por supuesto que sí. No hablan, ¿no? Pero aquí seguramente hay suscriptores que son trinitarios, son falsos cristianos trinitarios,
como también hay falsos cristianos unicitarios, claro. A ver, Alex, pero qué tonterías estás diciendo y estupideces y mentiras. No, el nombre de esta iglesia es el nombre de la Iglesia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes son trinitarios, pero ¿qué estás hablando? ¿Qué idioteces estás diciendo? El nombre de esta iglesia de WhatsApp es Iglesia del Padre y del Hijo, de los dos dioses, del Padre y del Hijo. Y no somos trinitarios, a ver si te queda claro de una vez por todas. El Padre y el Hijo son dos dioses, dos personas divinas. No digas la tontería que has dicho, ¿no? La iglesia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿En dónde aparece ahí el Espíritu Santo en el título de esta iglesia? A ver, ¿me lo puedes decir? A ver, Alex, mira, me caes bien porque insistes, pero te vamos a sacar de esa secta unicitaria, porque es así, te va a llevar al despeñadero, vas a ir al lago de fuego por hereje. ¿No ves que estás haciendo idolatría? Si adoras a Jesús, eres idólatra. Jesús no hacía milagros porque fuera Dios. Jesús hacía milagros porque era lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2. Aquí te vas a abrir los ojos, aquí te vas a abrir la mente para que entiendas en la secta en que estás. Mira, Hechos, capítulo 2, versículo 22 dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios, mira, y señales que ¿cuál? Jesús, no, y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, por medio de Jesús, como vosotros mismos sabéis. Todas esas señales, prodigios, milagros, los hizo Dios por medio del Espíritu Santo que vino a morar en el cuerpo de Jesús. ¿Te das cuenta? Jesús hacía milagros porque era lleno del poder de Dios. Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús le dijo: mi Padre es mayor que yo. Y después le dijo: mi Padre mayor es que todos, o es mayor que todos. Para que no hubiera malentendido, para que no pensaran que Él era el mismo Padre. Jesús le está diciendo: existe uno más poderoso, mi Padre, el mayor de todos. ¿Verdad? Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Le dijo acaso Jesús a su discípulo: ¿no crees que yo soy el Padre? Por favor, Jesús no dijo que Él era el Padre. Jesús lo que dijo fue, y lo que quiso dar a entender, es que el Padre estaba obrando en Él, que era el Padre con su poder que estaba actuando, que era el Padre en todas las formas, estaba actuando en Jesucristo, estaba en Él. ¿O no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí, que son unidos? Jesús nunca dijo que Él era el Padre, porque si Jesucristo fuera el Padre, entonces los apóstoles no hubieran predicado que la creencia se basaba en creer en el Padre y en el Hijo. Hubiera dicho: bueno, la creencia se basa en creer que Jesucristo es el Padre. ¿Lo dice la Biblia? No lo dice. Usa la Biblia y léela tú mismo, varón. Léela tú mismo. No dejes que otro te esté leyendo la Biblia. El conocimiento viene de Dios, no de los hombres. Oye, mi hermano, te digo una cosa. Aquí lo que revela la palabra del Señor, yo tengo la Biblia en las manos y la entiendo bien. Y te digo una cosa, mis hermanos. En la Biblia hay un solo Dios, siempre se muestra un solo Dios. El judaísmo, tanto que hablan ustedes en este título de judaísmo y eso, ellos creen en un solo Dios. No sé qué tipo de judíos están diciendo que creen en dos dioses, eso es falso. Porque ese no es el Dios que nosotros predicamos, el que dice la Biblia. El judaísmo, lo que es el Shema, revela la unicidad de Dios, que Dios es único en eternidad. Dios no comparte su gloria con nadie. O sea, Él es el único en el universo. Él tiene ángeles que lo adoran, pero Él es el único Dios. No hay más Dios con Él. Y te digo una cosa, que Dios le revele a ustedes que Dios no es dos, es uno solo. Por esa parte están errados, porque ni siquiera los judíos, si ustedes le preguntan a los judíos que hay un solo Dios, ustedes están preguntándole tal vez a un judío que está desubicado, que no está en la verdad del judaísmo. Pero si ustedes pueden buscar qué es el monoteísmo, cuáles son las iglesias que creen en un solo Dios, van a encontrar el judaísmo en primer lugar. Entonces no se debe meter mentira del diablo que los judíos creen en dos. Eso es una mentira del diablo que ha metido a la humanidad para que no le crean a él y la luz del evangelio no le resplandezca. Porque Dios no es dos, es uno solo y uno su nombre.
Entonces, en esa parte le falta entender la base fundamental del Shema Israel. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Que Dios tenga misericordia y les abre el entendimiento a ustedes, porque ustedes no entienden esa parte. Usted piensa que Dios es tres y tan desubicado, como el que piensa que Dios es dos, tan desubicado. Es uno solo y uno su nombre, porque Dios es uno y uno su nombre. A ver, Alex unicitario, te lo voy a decir por última vez, porque ya no se puede echar más perlas a los cerdos. Mira, la Shema hebrea nos dice que Dios es uno, y ese Dios uno, único, que tenemos todos los creyentes, es el Padre, métete eso en la cabeza. Un solo Dios digno de adoración, ¿cuál? El Padre. A pesar, como dice el apóstol Pablito en 1 Corintios 8:5, abre tu Biblia y lee 1 Corintios 8:5, ¿qué dice? Lo vamos a leer contigo mismo. Mira, ya me voy a ir también a 1 Corintios, capítulo 8, versículo 5. Dice así, mira. 8:5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra. Mira, en el cielo o en la tierra hay dioses. Como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un Dios. ¿Cuál? El Padre, dice, mira, 1 Corintios 8:6. Ahí no dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descartada la Trinidad. Ahí no dice Jesús, el Hijo, descartada la unicidad. ¿Te das cuenta? Mira cómo se pulveriza facilito lo que tú crees. Tenemos un Dios único, es el Padre, y ese Dios único no es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo del Dios único, el Hijo del Dios altísimo, otro ser divino, no es el Padre. Esa es tu confusión. Tenemos un único Dios, el Padre. Pues la Biblia no es monoteísta. La Biblia, ¿qué es? Politeísta. ¿Qué dice Deuteronomio 10:17? Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios, mira, ni Dios, el Padre, le hizo Señor a tu Diosito Jesús. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 2. Mira lo que nos dice la Biblia. Hechos capítulo 2. Te voy a enseñar con Biblia en mano. Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. ¿Te das cuenta? Hay muchos señores. Por eso el Salmo 110 dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es decir, dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra. El Padre le hizo Señor a Jesús. Mi Dios, el Padre, le hizo Señor a tu Diosito Jesús. ¿Te das cuenta? Es que tienes doctrina de demonios. Ahora, mi Dios, el Padre, también le hizo Dios fuerte, Dios poderoso a Jesús. ¿Sabes cuándo? Cuando Dios le resucitó entre los muertos. De entre los muertos, cuando Dios le resucitó, le hizo Dios, le hizo un ser poderoso. Mira, abre tu Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice así la Biblia: que fue declarado, mira lo que nos dice de Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, fue declarado Hijo de Dios con poder. Esa palabra poder en el interlineal, en el griego, quiere decir dunamis, es decir, con el Espíritu Santo, un ser poderoso, un Dios fuerte. ¿Te das cuenta? Y tú no crees que Dios, el Padre, es Dios de dioses y Señor de señores. Hay muchos dioses. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, es ahora, hoy por hoy, es un Dios, porque es un ser poderoso. Los ángeles son dioses, son Elohim. Los jueces de Israel aquí en la tierra fueron dioses. Moisés fue un dios ante Faraón, y tú no crees. Hay muchos señores, los cuales Dios les ha dado esa potestad de ser señores. Todos esos dioses y esos señores son subordinados a la autoridad del Padre, porque solo el Padre les da ese poderío. ¿Entiendes ya las escrituras ahora? Claro, tú dices lo que te conviene, pero se te olvidó la parte donde dice que cuando Jesucristo resucitó, le dijo a María Magdalena, creo que fue, no me toque que todavía no ha subido al Padre. Si Jesucristo es el Padre, ¿cómo era que iba a subir al Padre si ya había resucitado? ¿Con qué se come eso? Bueno, hermanos, voy a enviar mi aporte a este debate. En la Biblia jamás se enseña que el Padre y el Hijo son una persona, sino que son dos personas divinas. Por ejemplo, cuando nuestro hermano mayor oró, ¿a quién iba dirigido la oración? Tenemos, por ejemplo, Juan capítulo 17, versículo 1 al 2. Vamos a leerlo. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tú también, tu Hijo, te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé
vida eterna a todos los que le diste, indicando así que el Padre y el Hijo no son la misma persona, sino que son dos personas divinas, en cual demuestra de forma irrefutable que la Biblia enseña esto y no como lo enseñan los falsos cristianos unicitarios, en cual han sido engañados por Satanás el diablo. En este mismo capítulo también se enseña que Jesús, para que seamos uno como el Padre y el Hijo. ¿Y qué significa cuando nosotros somos uno como ellos dos? Significa un mismo pensar y un mismo propósito. Jamás se enseña ser una misma persona, ni tampoco ningún Dios trino, ni nada de eso, sino un mismo propósito y un mismo pensar. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesús. Jamás un Dios trino, ninguna persona sola, como decían los universitarios, y bueno, lo que corresponde. Así que la misma Biblia refuta todas esas doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Esto comento. A ver, Alex, quien está sentado en el trono es el Padre, el Dios Altísimo. Jesús, cuando murió y resucitó, se sentó en el trono de su Padre, en el trono de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Abre tu Biblia, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21 dice, mira lo que dijo Jesús. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando Jesús resucitó, se sentó con su Dios, con el Padre en el trono. Trono es sinónimo de gobernar, es decir, está gobernando el Padre con el Hijo. ¿Te das cuenta? Pero cuando Jesús va a gobernar Él, cuando Él se va a sentar en su propio trono para gobernar en el milenio. Mira, Mateo 25, capítulo 25, versículo 31 dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús no está sentado aún en su trono de gloria. Jesús se sentará, futuro, en su trono de gloria cuando venga por segunda vez en la tierra. ¿Sí te das cuenta? Cuando venga por segunda vez a la tierra, se sentará en su propio trono de gloria. Ahora Jesús, que resucitó, está sentado en el trono de su Padre, tal como dice Apocalipsis 3:21. A ver si por ahí ya entiendes, pues hombre, dejas de engañar de esos pastores y yo te estoy dando Biblia en mano y no entiendes. Vamos. Sencillamente estás cegado, el padre de la mentira te ha cegado. Mira lo que dice el apóstol Pedro, pero tú ni siquiera lees la Biblia o no la entiendes. Mateo capítulo 16, versículo 13 dice, mira, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, preguntando qué dicen los fariseos, saduceos. Entonces los discípulos, mira, ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y mira lo que ahora les dice Jesús. Él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Jesús les pregunta ahora a sus discípulos, ¿qué piensan de él? ¿Quién es? ¿Quién soy yo? Le dice. Entonces, mira, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, lo que te estoy dando es Biblia. Yo no te estoy dando palabra de hombre. Mateo 16:16 respondió Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No le reveló ningún humano, sino Dios que es espíritu y está en el cielo. Él le reveló quién es Jesús y le dijo que Jesús es el Hijo de Dios. El 16 respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si tú ahí ya no crees, no podemos hacer nada. Discúlpame, pero tú estás en una herejía. La unicidad es doctrina de demonios. Yo pienso que es una de las peores sectas que pululan aquí en Sudamérica. Otro pasaje contundente, Alex, del apóstol Juan. En el Evangelio de Juan, mira lo que dice. Capítulo 20, versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero pon atención,
Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Te das cuenta? Porque estas se han escrito, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios, tienes doctrina de demonios, porque te estamos dando Biblia. Te estamos diciendo lo que dice el apóstol Juan. Te estamos diciendo lo que dice en el Evangelio de Mateo, lo que dijo Pedro, que él reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso le reveló el Padre, no le reveló ningún hombre. Mira, ¿qué más quieres? O sea, solo usa el cerebro un poquito, nada más. A ver, voy a hacer una pregunta a esta señora que ha entrado aquí en la iglesia del Padre el Hijo, que se llama Marelvis. A ver, Marelvis, dice usted que Jesucristo es el mismísimo Padre Celestial, que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Bueno, pues ahora díganos usted a todos, aquí, con su propia voz, cómo es posible que Jesucristo se enviara a sí mismo a la tierra, porque la Biblia dice que el Padre envió a su Hijo a la tierra. Fue el Dios Padre quien envió a Jesucristo a la tierra. Por lo tanto, ¿me puede decir usted cómo el Dios Padre va a ser Jesucristo? Si el Padre Celestial envió a Jesús a la tierra, ¿cómo Jesús va a ser el Dios Padre? ¿Se da cuenta cómo lo han engañado completamente en esa iglesia diabólica, mentirosa, que son los unicitarios? No solamente pensamos que Jesucristo es el Dios verdadero. Ustedes lo mostraron ahí en 1 Juan 5:20. Este es el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios de la vida eterna. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la Biblia, eso lo dice Juan. Y Pablo también dice lo mismo. Pablo es el que tuvo una revelación con Dios. No sé si ustedes se dieron cuenta que él fue el que cayó y quedó ciego y Dios le recobró la vista. Bueno, ese que perseguía a los cristianos, ese tuvo que decir después, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad de Dios. Dios fue manifestado en carne. O sea, que se humanó fue Jesús. Y él lo declara como Dios manifestado en carne, en T mayúscula. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Bueno, pero lee Tito 2:13, léete Juan, que la cita que me citaste, que Jesucristo es el verdadero Dios. Él es el verdadero Dios. Según ese niño que iban a ser es el Padre Eterno. Según lo que dice la Biblia es Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, la Biblia lo declara, no yo. Es que tú no debes debatir conmigo, debes debatir con Juan. Con Juan, que fue el que escribió el texto. Dice Jesucristo es el verdadero Dios, eso no lo dije yo. Que cuando le habla de que estamos en su Hijo, no está hablando de que de pronto es separado porque nació de María. El nacimiento es el que se llama Hijo. Pero realmente la esencia es el Dios del Padre. Y si tú miras Isaías 9:6, dice, ese niño es el Padre eterno, Dios fuerte y príncipe de paz. Entonces ese niño, que es hijo, también nacido de una mujer, es el Padre eterno. Si tú miras en Isaías 7:14, vas a encontrar que Jesucristo tiene un significado de Dios con nosotros. Él mismo dará señal, Dios mismo dará señal, he aquí, la Virgen concederá un hijo y nacerá. Y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, que yo diga que Jesucristo es Dios con nosotros, que es Dios, no es cosa mía, eso lo dice también Isaías. Bueno, dice este embustero que Jesucristo es el Dios verdadero mencionado en 1 Juan capítulo 5, verso 20. Eso es mentira, ya lo he demostrado. Ahí en el estudio bíblico que he pegado, lo escribí yo. Es una sección que he tomado de uno de los libros míos que escribí. Y ahí está bien clarito. El texto de Juan dice que él vino a darnos a conocer al que es verdadero, al Dios verdadero. Por lo tanto, ¿cómo Cristo va a ser ese Dios verdadero? A ver, utilice el cerebro si es que tiene cerebro. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Padre Celestial, al único Dios verdadero. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 18. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vino, repito, a darnos a conocer al Dios Padre, al único Dios verdadero. Entonces, ¿por qué miente usted diciendo que Cristo es ese único Dios verdadero? Si Él vino a la tierra a darnos a conocer al Padre, por lo tanto no mienta usted, ese único Dios verdadero mencionado en 1 Juan 5:20, que no es Jesús, criatura. Deje usted de mentir, no es Jesús, es el Padre Celestial, porque Él vino para darnos a conocer al Padre. Ya lo demostraba ahí en el estudio bíblico mío que he pegado. En Tito 2:13, lo que dijo el apóstol Pablo, le llamó que aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Claro que le llama a Dios, claro que Cristo es un Dios.
Cristo es un Dios grande, pero resulta que la Biblia enseña que Cristo tiene a otro Dios, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial, tiene un Dios sobre él. Por eso es que en el Nuevo Testamento se dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene un Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. ¿Que Cristo es un Dios? Por supuesto que sí. ¿Que es un Dios grande? Por supuesto que sí. Pero él tiene un Dios mucho más grande sobre él, que es el Padre, así de sencillo. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual usted ni entiende ni nada, porque usted no sabe prácticamente nada ni de la verdadera doctrina ni del Nuevo Testamento. Pues claro que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, porque el Dios Padre estaba en Cristo, como dijo Jesús, el Padre que está en mí, claro que estaba en él. Igual que Cristo está en nosotros. ¿Eso qué significa? ¿Que nosotros somos Jesucristo? Pues igual ocurre con Jesús. Jesús no es el Dios Padre, porque lo que usted veo que enseña, lo que cree es el unicitarismo. Usted está enseñando que Cristo es el Dios Padre y que el Dios Padre es Cristo. Esa es una de las mayores blasfemias y doctrinas de demonios enseñada por todos los falsos cristianos unicitarios, como lo es usted. Este sujeto, no sabemos su nombre, el sin nombre, es un unicitario de los que enseña la espantosa doctrina de demonios de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Entonces yo le voy a responder a usted, o mejor dicho, le voy a hacer una pregunta a usted, respóndamela. Jesús dijo que el Padre le envió a la tierra, el Padre que me envió. Si fue el Dios Padre quien envió a su Hijo Jesús a la tierra, a Cristo, ¿cómo Cristo va a ser el Dios Padre? A ver, respóndame usted a esta pregunta. ¿Cómo Cristo va a ser el Padre si fue el Padre quien envió a Jesús a la tierra? Claro, el Señor no solamente hablaba de sí mismo, porque Él cuando hablaba muchas cosas, le hablaba de sí mismo. Pues claro, porque Él es el mismo Señor. Cuando dice que la Biblia se presentó a sí mismo, ¿cómo entiende uno cuando dice se presentó a sí mismo? Mi nombre es Alex y yo le digo a otra persona, oye Gustavo, te presento a Alex. Y si yo soy Alex, me presento a mí mismo, eso es ilógico. Pero dice la Biblia que Él se presentó a sí mismo. Se presentó a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Se presentó a sí mismo. Él se puede presentar a sí mismo, Él puede hablar de mí mismo. O sea, Él puede hablar de Él mismo. Porque Él habla de muchas maneras. Y mira que en el Jordán, cuando escuchan la voz, esa voz que escuchó de arriba era la confirmación a Juan. No es que había uno en el cielo, que el Padre estaba arriba y acá en la tierra estaba el Hijo. No, porque dice la Biblia, Jesucristo dijo, el Padre que mora en mí. O sea, que está dentro de Él. Y si está dentro, para estar fuera, entonces esa representación es la forma de Dios mostrar que Él era el que había de venir, porque Dios estaba en Cristo, dentro de Cristo. Entonces reconciliando consigo el mundo. Entonces pensar que solamente Dios está en el cielo y acá en la tierra está el Hijo de Dios o el Dios Hijo, porque ese es el lenguaje bíblico, entonces tenemos que separarlo. Pero Jesucristo no lo separa. Él dice, nadie viene al Padre, nadie viene. Miren la palabra que Jesús dice, nadie viene. No dice nadie va, porque cuando dice va es separado, porque si nadie viene es porque está dentro de él. Entonces, esos son los detalles que hay que entender poco a poco cuando leemos la Biblia. Conozco muchos trinitarios que han entendido y se han bautizado en el nombre de Jesús. Por la gracia de Dios, Dios me ha usado en esa parte. Y han entendido que todos los bautismos en la Biblia es en el nombre de Jesús. Que el nombre del Padre y Espíritu Santo es la forma que dijo en el nombre del Hijo. Y eso lo dice Jesús también en Lucas 24. Que se predique en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado. Y eso lo hicieron todos los apóstoles. Ellos no se equivocaron, ellos hicieron lo correcto. Si ellos no se equivocaron, ese es el camino correcto, porque ese es el fundamento que el Señor dejó a los apóstoles. Tenemos que hacer lo que ellos hicieron, por eso se llaman hechos de los apóstoles, porque es lo que hicieron los apóstoles, fundamentado en el fundamento de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles está hecho de los apóstoles. Entonces, ahí está la línea. Ah, sí, eso lo dice la Biblia. Lo que pasa es que Jesús habla en varios lenguajes. Él habla al Padre porque se refiere que hay un único Dios verdadero, porque es la verdad, hay un solo Dios. Es que nosotros no decimos que Jesucristo es otro Dios. Nosotros decimos que Dios fue manifestado en carne, como dice también Pablo, 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Eso no lo decimos nosotros, lo dice el apóstol Pablo, lo dice Tito. Lo dice Dios en su palabra en el Antiguo Testamento. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, hay un solo Dios. Él no va a decir mi parte humana es de Dios, ¿no? Pero en Él habitó todo, corporalmente, toda la plenitud de la deidad de Dios. Eso lo dice la Biblia. Nosotros no decimos que Jesucristo es un Dios aparte. Nosotros decimos que Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, porque Dios fue manifestado en carne. Juan lo describe así. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Ese verbo se hizo carne hablando de Cristo. O sea, el verbo hecho carne. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Lo hizo Dios.
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero aquí Juan describe a Jesucristo, que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, lo hizo Dios. Por eso es que cuando Jesucristo andaba, es Dios manifestado en carne. Es el mismo Dios. No estamos contradiciendo. Jesús dice, el único Dios verdadero, claro. Porque él cuando se refiere habla acerca de la divinidad, él se refiere al único, porque él no puede abogar la ley porque hay un solo Dios. Pero lo que muchos no saben es que él es Dios. Si miran en Isaías, en el capítulo 43, ahí creo que en las citas, verso 5, dice, este, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que conozcáis y entendáis que yo mismo soy. Y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hay unos escogidos, unos siervos, vosotros son mis testigos, y esos son los apóstoles, es una profecía sobre los apóstoles, para que entiendan y comprendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, porque yo Jehová fuera de mí no hay quien salve, solamente el que salva es Dios, es el único salvador. Pero ellos entendieron, los apóstoles, que Jesucristo es el mismo Dios. Por eso es que cuando él entendió, Tomás, y vio que le mostró las heridas, y se apareció entre los muertos, cayó postrado Tomás y dijo, Dios mío y Señor mío. O sea, lo reconoce como Dios. Hay un solo Dios. Es que hay un solo Dios. Por eso es que Jesús dice al único Dios verdadero, porque hay un solo Dios verdadero. Ese Dios verdadero es el que encontramos en 1 Juan 5:20, que dice, Jesucristo es el verdadero Dios. Entonces, la Biblia no es que se contradice, que Jesucristo es el verdadero Dios y el Jehová es el verdadero Dios. No es el mismo. Hay un solo verdadero Dios. No hay un solo todopoderoso. Entonces, el verdadero Dios que dice 1 Juan 5:20, Jesucristo es el verdadero Dios. Y acá dice el único verdadero Dios, en la cita que me citaste, es el mismo Dios, es el mismo Dios verdadero. No hay dos Dios verdaderos, sino que es el lenguaje que usa Jesús para referirse a su divinidad. Porque él está en la tierra, él está hablando, pues él oraba, como humano oraba, pero ¿quién contesta las oraciones? Dice, todo lo que pides en mi nombre, yo lo haré. Él mismo contesta las oraciones, pero como él nos dio enseñanza, él no oró para ser más santo, él es santo. Sin orar, él es santo. Sino que él se bautizó para que sigamos sus pisadas, porque el bautismo es para el perdón de pecado. Y él no tiene pecado. Entonces, él dice para que cumplamos toda justicia. Oró. Imagínate si Dios, Jesucristo no hubiera ayunado. Entonces uno puede decir, no, pues ni Jesucristo ayunó. No ayunó, ahora menos yo. ¿Quién soy yo para ni Jesucristo? Él hizo todo para que sigamos sus pisadas. Él dio ejemplo. Dice la Biblia en Hechos 1, que dice cuando Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. Porque para enseñar hay que hacer. Por eso que cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, la respuesta de Jesús es, tanto tiempo que me has conocido, que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. ¿No crees que yo soy el Padre en mí? Si no, créelo por las obras. Solamente Él, el Padre, puede levantar muertos. Solamente. Entonces, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Hablando del Padre, no conoces al Padre y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo que ando con vosotros y no me has conocido. Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino mi Padre. Mírame, Padre. ¿Y dónde está el Padre? Dice, nadie viene al Padre. Nadie viene. No dijo nadie va. Leemos bien, dice nadie viene. Y gente, si nadie viene, y lo dice Jesús, es porque el Padre está dentro. Y si vemos el texto que dice que Dios estaba en Cristo, o sea, en quiere decir dentro, reconciliando consigo al mundo. Dice que en Él habitó corporalmente en ese cuerpo toda la plenitud de Dios. Eso lo dice Pablo. Cuando Jesús abiertamente lo decía, pero lo hacía en parábolas. Cuando decía, antes que Abraham fuese yo soy, la palabra yo soy representaba a Jehová del Antiguo Testamento. Y cogieron piedra para apedrear a Jesús, porque dice, ¿por cuál de mis buenas obras me pretendréis apedrear? Y digo, no porque por las buenas obras, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahí se dan cuenta que los judíos entendieron que Jesucristo dijo que era Dios, que era el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Pues antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día y lo vio y se gozó. Dice, no 10 ni 50 años ahora conoce a Abraham. Dios sí. Antes que Abraham existiese, no dijo yo era, que era lo correcto. Dijo yo soy. Mencionó el yo soy, el gran yo soy. Y cogieron piedras. Y dijo, ¿por cuál de mis buenas obras me pretendréis apedrear? Dice, no por las buenas obras, sino porque tú siendo un hombre, te haces Dios. O sea, tú siempre hombre, siendo hombre, te crees Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo se lo dijo muchas veces a ellos. Cuando le perdonó los pecados al paralítico, ¿quién dijo quién es este que puede perdonar pecados? Cuando Jesús le dijo, hijo,
tus pecados te son perdonados. Y dice que ellos murmuraban diciendo, ¿quién es este que perdona pecados? Blasfemias dice, porque solamente perdona pecado a Dios. Y Jesús le leyó el pensamiento y dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre vino a ser, dice que tiene toda potestad, a ti te digo, levántate y toma tu lecho. Porque hay una escritura en Daniel 9:9 que dice, solamente de Jehová es el perdonar. Tienen razón los judíos. Al ver a Jesús perdonando, para ellos era una blasfemia. Por lo que no sabían es que Jesucristo era Dios manifestado en carne, como dice Hechos de los Apóstoles, y como dice Pablo, y como dice Juan. Entonces por eso es que no entendían ellos. ¿Por qué no entendían? Porque en Isaías 43, verso 10, no estoy mal, dice, vosotros sois mis testigos. A los 11, a los 12 de esos que estaba ahí, eran los testigos. Para que conozcáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Por qué tenía que entender que él mismo era? Porque él vino como siervo. No le conocían. Por eso cuando paró el mar, en esa que se embraveció, dice, ¿quién es este? Porque ellos apenas le estaban, los siervos, los testigos le estaban conociendo apenas. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Pero hay algo que les dio entendimiento para que comprendiesen la escritura. Eso está en Lucas 24, verso, si no estoy mal, en el verso 40 a 39, que dice, le habló el entendimiento. A esos testigos que le habló el entendimiento es lo que dicen, nosotros somos testigos suyos de lo que él hizo allá en la cruz del Calvario y todo lo que salvó oprimidos por el diablo. Ellos son los testigos, los 12. Los 11 prácticamente, porque Judas quedó por fuera. Entonces sus testigos entendieron que Jesucristo era Dios. Para preguntarle quién es Jesús, hay que ver las cartas paulinas. Hay que ver los textos de Hechos de los Apóstoles para entender quién es Dios, porque según los fariseos no. Ahora es una mentira del diablo lo que dice este sujeto de que solo existe un Dios. La Biblia jamás dice por ninguna parte que solo existe un Dios, al contrario. Al Dios Padre se le llama Dios, a Jesucristo se le llama Dios, a los ángeles también se les llama dioses en la Biblia. Por lo tanto, enseñar que solamente existe un Dios es una de las mayores mentiras diabólicas y totalmente antibíblicas. Es decir, esa mentira de que solo existe un Dios. Y después dice este embustero, este falso cristiano, que no puede haber dos dioses verdaderos. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque usted lo dice. O sea, fijaos la estupidez y la mentira que ha dicho este individuo. Dice, no puede haber dos dioses verdaderos. Ah, ¿no? ¿Cómo que no? Entonces, según usted, ¿qué pasa? ¿Que Cristo es un Dios falso? O sea, según usted, solamente hay un Dios verdadero que es el Padre Celestial. Entonces usted está diciendo que Cristo es un Dios falso. Así de simple. La Biblia jamás dice esa patraña de que solo exista un Dios. Eso que usted dice que no puede haber dos dioses verdaderos, es una asquerosa mentira del diablo. El Dios Padre es un Dios verdadero, el Dios verdadero supremo, y el Señor Jesucristo, por supuesto, también es un Dios verdadero, el cual está subordinado al Padre. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual usted rechaza totalmente. Oiga usted, que nadie está negando que Cristo sea Dios. Pues claro que Cristo es Dios, pero él tiene a otro Dios por encima de él, que es el Padre Celestial. Eso es lo que usted no entiende, lo que usted rechaza. Usted no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando, ni entiende la Biblia, ni cree en ella. El Padre es el Dios supremo. No existe otro Dios como el Padre Celestial. Él es el Dios del Señor Jesucristo. Jesucristo también es Dios, es un ser poderoso, pero repito, está subordinado al Padre Celestial, que es el Dios supremo. Eso es lo que enseña toda la Biblia y eso es precisamente lo que usted rechaza, porque usted está enseñando una auténtica doctrina de demonios. Enseñar esa mentira del diablo de que solo existe un Dios y de que ya no hay más dioses. Eso es una mentira diabólica al 100%. Los judíos son monoteístas, creen en un solo Dios. Ellos no creen en Trinidad, no creen en otra cosa. Prestemos la atención a eso, a ese dato. Ellos son monoteístas. La única religión en el mundo que es monoteísta es el del pueblo judío. Lo que es el judaísmo, es monoteísmo. Después le sigue el Islam. Pero ya en la mezcla de lo que es el evangelio trinitario, ya se escapa del monoteísmo. Por eso ellos no creen en Trinidad. Pero ellos no conocen lo que es la iglesia del nombre, que predicamos diferente a lo que predican muchos. Nosotros predicamos que Jesucristo es Dios manifestado en carne y que ese bautismo es el bautismo que Dios dejó para bautizarnos y que el nombre de Dios es Jesucristo. Eso lo dice la Biblia. Entonces, para ser salvo hay que dar esos pasos, hay que arrepentirse de los malos pecados, hay que bautizarse en el nombre de Jesús y perseverar en el evangelio. Mire usted, ponga atención a lo que le voy a decir. Para ser salvos tenemos que tener dos conocimientos, un doble conocimiento.
Primero, que el Padre es el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y el segundo conocimiento es creer que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el enviado del Padre. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. Esto significa que el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y luego dijo, y a Jesús, el Mesías, porque eso es lo que significa Jesucristo, Jesús es el Mesías, a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. ¿Usted cree eso? No, en absoluto, lo rechaza, lo escupe. Usted está insultando a Jesús llamándole embustero. Porque lo que usted enseña, y el resto de falsos cristianos unicitarios como usted, es que el único Dios verdadero es Jesús. Pero eso es totalmente mentira, eso es imposible, porque Jesús dijo bien claro que el único Dios verdadero es el Padre y Jesús es el enviado del Padre, el enviado del único Dios verdadero. Por lo tanto, usted evidentemente no se va a salvar jamás. Nunca va a tener la vida eterna, lo dijo Jesús. En esto consiste la vida eterna, en tener este conocimiento, un conocimiento que usted está escupiendo, que está rechazando totalmente usted, su madre y el resto de falsos cristianos como usted. Por lo tanto, ya con este audio, pues doy por terminado este debate con este unicitario engañado completamente por Satanás, llamado Alex. Ya le ha quedado completamente demostrado con las Sagradas Escrituras que todo lo que enseña su iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida, todo lo que esa iglesia falsa y diabólica les ha metido en la cabeza es totalmente mentira, es falso. Decir que Jesús es el único Dios verdadero, decir que Jesús es el Dios Padre, decir que fue el Dios Padre quien murió en el madero, es una de las mayores blasfemias y doctrinas de demonios enseñada por todos los apóstatas de la fe. Eso es absolutamente contrario a lo que enseña el Evangelio, lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Ha quedado ya demostrado con la Biblia que lo que enseña la Sagrada Escritura es que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de dioses, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. El Padre es el que envía, Jesús es el enviado a la tierra. Por lo tanto, enseñar que el que envía y el enviado son el mismo Dios, son la misma persona, repito, solamente lo pueden enseñar auténticos hijos del diablo, embusteros y enfermos mentales, que es lo que es esta iglesia del diablo, esta llamada Iglesia Pentecostal Unida, los cuales enseñan esta herejía y doctrina de demonios del unicitarismo. Así que, pues nada, para terminar, exhortar a esta pobre criatura, llamado Alex, a que se arrepienta usted de esa espantosa doctrina de demonios. La Biblia es bien clara. La vida eterna, como dijo Jesús, en esto consiste. La vida eterna. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. Y a Jesús, el Mesías, o Jesucristo, Jesucristo significa Jesús es el Mesías, al que has enviado. Esto es todo lo contrario de lo que enseña Alex y su iglesia diabólica unicitaria. Él dice que el único Dios verdadero es Jesús. Eso es lo que enseña esta iglesia satánica, que es Jesús. Que para ser salvos tenemos que creer que Jesús es el único Dios verdadero, cuando Jesús lo que dijo es totalmente lo contrario en Juan 17:3, que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. El único Dios verdadero en el sentido de que es el Dios supremo, no que solamente exista un Dios verdadero, no. Cristo, por supuesto, que también es un Dios verdadero, pero el Padre es el Dios verdadero supremo, el más grande de todos los dioses. Eso es lo que significa la palabra único. Es como cuando Juan 3:16 dice que Dios el Padre ha dado a su Hijo único. Único. No significa que Dios el Padre solo tenga un hijo, que es Jesús, no. Dios tiene millones de hijos, como son los ángeles, como son los verdaderos cristianos. Pero Jesús es el Hijo único de Dios. ¿En qué sentido? Porque es el Hijo más amado, el Hijo principal de Dios es Jesús, al cual lo engendró en el vientre de María por medio de su Espíritu. Por eso se le llama el Hijo único de Dios.
De ninguna manera significa que solo tenga un hijo. Lo mismo ocurre con Juan 17, verso 3. El Padre, el único Dios verdadero, no porque solo exista un Dios verdadero, sino porque el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el Dios principal, el Dios amado, el más importante y el más grande de todos los dioses del universo. Eso es lo que significa la palabra único. Y el segundo conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna es creer que Jesús es el Mesías, el Cristo, el descendiente biológico carnal del rey David, por supuesto a través de su padre humano José, que era el descendiente de David. Aquellos que rechazan este conocimiento que lleva a la vida eterna, pues jamás podrán ser salvos. Ahí lo dijo Jesús en Juan 17, verso 3. En eso consiste la vida eterna. Y este conocimiento no solamente lo rechazan estos falsos cristianos unicitarios, como Lales, sino que lo rechazan millones y millones de falsos cristianos. Sea la iglesia esta diabólica pentecostal, Iglesia Pentecostal Unida, sean los católicos, sean millones de falsos cristianos evangélicos, evangelocos, sean los mormones, sean los testigos de Jehová, sean los falsos testigos de Jehová, claro, sean los adventistas del séptimo día, millones de falsos cristianos rechazan ese doble conocimiento que lleva a la vida eterna. Así que ahora tienen la oportunidad de conocer la verdadera doctrina, como se les ha expuesto aquí en este debate, la verdadera doctrina que lleva a la salvación, a la verdadera vida eterna, en el reino de Dios. El doble conocimiento que hemos de tener para adquirir en el futuro la vida eterna. Repito, el Padre como el Dios supremo, el único Dios verdadero, y el segundo conocimiento de que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías de Israel, el Mesías, el ungido, el descendiente biológico carnal del rey David. Si usted tiene ese conocimiento, usted alcanzará la vida eterna. Si usted rechaza este doble conocimiento, usted jamás llegará a recibir la vida eterna. Así de sencillo. Por mucho que se bautice en el nombre de Jesús, por mucho que se sumerja en agua en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, si usted no tiene este conocimiento, si lo rechaza, después, por supuesto, después de haber conocido la verdad, tal como se ha expuesto en este debate, porque muchos han muerto en su ignorancia sin conocer la verdadera doctrina y Dios, por supuesto, tendrá misericordia de ellos, de estas personas en el día del juicio. Estamos hablando de aquellos que han conocido la verdadera doctrina, como la han conocido estos falsos cristianos unicitarios, por medio de este debate, y lo rechazan voluntariamente, prefiriendo creer en esa espantosa doctrina de demonios, que es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Si usted la rechaza voluntariamente, después de haberla conocido, va derecho a la condenación. Así lo enseña la Sagrada Escritura. Lo dice, por ejemplo, la epístola a los hebreos, que después aquellos que pecan voluntariamente, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos. Y ahora tiene usted la oportunidad de arrepentirse. Me dirijo especialmente a los unicitarios que enseñan esa doctrina de demonios. Tienen la oportunidad de arrepentirse, de llegar al conocimiento de la verdad y salir de esa religión, de esa iglesia o iglesias falsas que rechazan ese doble conocimiento que lleva a la vida eterna, que enseñan espantosas doctrinas de demonios, como ocurre con los unicitarios y también, por supuesto, con los falsos cristianos trinitarios. Ellos también rechazan este conocimiento que lleva a la vida eterna. Las palabras de Jesús en Juan 17, verso 3. También rechazan, porque ellos dicen, los falsos cristianos trinitarios, que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que Jesús dijo bien clarito en ese texto es que el único Dios verdadero es el Padre celestial. Y Jesús es el enviado del único Dios verdadero. Y ya he explicado lo que significa la palabra único en ese versículo. Significa que Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses del universo. Así que con esto doy por terminado este debate y después, como siempre, saquen ustedes sus propias conclusiones.